Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Matasu. Actualmente trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Peruana Unión y investigador asistente en equipo de informática. Bueno, hoy os voy a hablar acerca del diseño y simulación de fármacos en proteínas. Bueno, más o menos esta sesión es para hacerles darles a entender sobre el enfoque en sílico que se tiene para el descubrimiento de drogas, para el tratamiento de distintas enfermedades, o para poder inhibir pues, distintos patógenos, ¿no? Bueno, para ello vamos a empezar a hablar primero acerca de las proteínas. Bueno, como sabemos, las proteínas bueno, pues, tienen su diferente nivel de estructura. Por ejemplo, la estructura primaria, que solamente la secuencia de aminoácidos, el cual no suele aportar mucha información sobre su actividad biológica. Luego tenemos la estructura secundaria, que viene a ser el acoplamiento, ¿no? De estos aminoácidos. Y de que poco a poco ya pues, nos empieza a dar pistas sobre la actividad biológica que va a tener esta proteína. Luego tenemos la estructura terciaria, que es la proteína propiamente dicha, y la cual es la que más vamos a usar en el descubrimiento de drogas. Bueno, pues en la estructura terciaria pues, podemos observar diferentes estructuras como la estructura alfa hélice, las beta plegadas y algunos loops. Luego tenemos la estructura cuaternaria, que viene a ser pues simplemente la unión de diferentes monómeros. Y bueno, la representación de estas proteínas en, en esto pues suele ser de diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo la forma de Sticks, que es simplemente la unión de líneas de cada carbón. Eh, Luego tenemos pues la representación en esfera, que son bolitas. Eh, y luego tenemos la representación que es mucho más usada, que es la representación en modo de cartoon, en la cual podemos ver pues las alfa hélice, algunos loops y algunas hojas beta plegadas, ¿no? Por ejemplo, esta proteína de acá es la hemoglobina, es una hemoglobina, la cual bueno, pues, tenemos aquí diferentes grupos hemo. Eh, Y ya pues, luego tenemos la siguiente representación, que es esta de forma de surface, la cual más o menos nos da una idea del volumen de toda la proteína. En algunos casos, esta forma de surface la vamos a usar en los métodos para hacer docking proteína a proteína, ya que lo que hace es evaluar cómo encaja una proteína con otra y poder ver, ¿no? Si tiene buena afinidad o no. Pero bueno, ¿pero cómo tenemos estas proteínas? Bueno, por lo primero tenemos que tocar que es la predicción de proteínas. La predicción computacional de la estructura de una proteína proporciona las estructuras tridimensionales de proteínas que se predicen mediante técnicas in silico. Bueno, en los años 80 por allá es donde se empieza a usar el método de cristalografía de rayos X para obtener estas estructuras en 3D, que más o menos funciona de esta forma, ¿no? Que es, bueno, tienes una proteína cristalografiada, en la cual la disfrazas con rayos X, el cual se va a ver reflejado en una lámina. Y en esa lámina, pues vamos a ver distintos puntos alrededor, ¿ya? Pero los puntos que estén mucho más condensados son las zonas las cuales vamos a tener una mejor resolución de esa proteína, o sea, con menos átomos perdidos, mientras que digamos que en esta zona de acá vamos a tener pues bastantes átomos perdidos. Bueno, luego de usando modelamiento, métodos matemáticos, podemos obtener la estructura en 3D, ¿no? De nuestra proteína. Y depende mucho de la resolución, ¿no? Si la resolución es menor, por ejemplo, esa proteína podría tener algunos átomos perdidos, algunos residuos. Esos residuos pues, puede que tenga alguna actividad muy importante, que sería, podría ser parte del sitio catalítico de esa proteína. Y al no tenerlo, pues el método que se usa para poder predecir la proteína, poder modelarla, pues tenemos el modelado por homología, lo cual es simplemente usas el template de una proteína, el cual lo comparas con otras proteínas que son muy similares,
Entonces, básicamente es compararlas y comparar sus secuencias cada una y, pues, y completar, ¿no? Digamos, si acá tengo, o sea, acá tengo un residuo, acá tengo otro tipo de residuo, una tirosina, acá tengo una guanina, acá tengo otra guanina, entonces acá en el residuo que me falta, en el espacio en blanco, pues va una guanina. Y así poco a poco pues se va a ir completando hasta poder tener nuestra proteína completa, ¿no? Luego, pero ¿qué pasa? Que al hacer este tipo de métodos no se suele tener, pues, no sueles tener pues todas las estructuras cristalografiadas. Entonces, si tú quieres estudiar una proteína en específico, pues vas a necesitar modelarla de otra forma y no compararla con otra. Entonces, el otro método pues viene a ser el reconocimiento por plegado, en lo cual utiliza toda la información de plegamiento que tiene. O sea, si una proteína se ha plegado de tal forma, a pesar de que tiene una secuencia diferente, pero tiene se pliega de tal forma que bueno, que la puedes, ¿no? Que la puedes predecir y puedes obtener tu proteína, pero no suele ser muy específica, no suele ser tan bueno. Y bueno, si no tienes, no sé, si no tienes esa información de plegado, entonces, ¿qué pasa? Pues queda usar la otra metodología, que es el método Ab-initio. Más o menos son ya métodos teóricos, ¿no? Para poder predecir la proteína, que sé yo, puedes tener tu secuencia de aminoácidos y con esta secuencia de aminoácidos, simplemente con algunos algoritmos, va a hacer que tengas tu proteína. Pero esta aproximación teórica no muy segura. La que es más segura, pues suele ser el modelo por homología, porque ya que simplemente estás utilizando una estructura que es muy similar a otra, y pues tú sabes que esta estructura, a pesar de que va a ser estructuralmente similar, funcionalmente pues es igual, ¿no? Eh, pero bueno, eso también es parte del estudio y se tiene que hablar porque no siempre suelen ser igual, no siempre por ser tan similares pueden tener la misma actividad. Pero bueno, eso es parte, ¿no? Del estudio del modelado de proteínas. Eh, y bueno, ¿cómo sé que esta proteína de aquí es la correcta? Pues existe ¿cómo se llama? La comprobación o como una especie de control de calidad, la cual subes tu proteína a un servidor, bueno, digamos el servidor de Ramachandra, el cual pues te indica, ¿no? El porcentaje de si algunos aminoácidos están en las zonas correctas. Si están en las zonas correctas, pues va a tener una confianza de pues, más del 90%, ¿no? Y si tiene menos del 90%, pues esa proteína no sirve, entonces hay que volver a modelarla. Y bueno, eso es de este modo que como obtenemos, ¿no? Nuestra proteína para estudiar nuestro receptor, en el cual vamos a utilizar o vamos a intentar inhibir. Eh, bueno, voy a borrar todo esto. Luego llegamos a lo que es el diseño de fármacos asistidos por computadora. Bueno, aquí vamos a tener dos grandes campos. Primero es el campo del acoplamiento molecular, o más conocido como docking, y luego tenemos el virtual screening. Bueno, el acoplamiento molecular y el virtual screening son casi lo mismo. La única diferencia es que en el cribado virtual se usan, pues puedes usar buena cantidad de compuestos, y en el acoplamiento molecular pues solamente usas un compuesto y un receptor. Acá puedes utilizar millones de compuestos contra un solo receptor o una sola proteína, previamente ya pues, ¿no? Modelada. Bueno, luego tenemos, bueno, vamos a empezar a explicar esto de acá, el acoplamiento molecular del docking. Este acoplamiento molecular del docking, pues como les he dicho, solamente es un fármaco, digamos, se da cuenta que es esto, un fármaco el cual se tiene que unir con un receptor. Ya, en este acoplamiento lo que vamos a estudiar es las distintas conformaciones que puede tener esta droga para poder adherirse a esta proteína. Y dependiendo de la cantidad de pozos que puede tener, pues nos va a dar diferentes puntuaciones, ¿no? Mientras menor sea la puntuación o la mayor cantidad de clústeros que tenga, pues
entonces vamos a tener una mejor, una mejor estandarización de estos datos, de estas drogas. Bueno, el modelado del farmacóforo. Pues pasa que algunas veces podemos tener una proteína, bueno, un ligando, ya eso pueden ser similares, ¿no? Esos tres átomos, digamos. El modelado farmacóforo suele ser, o farmacóforo suele ser aquel que se va a unir a la proteína y va a hacer interacción con algunos aminoácidos, ¿no? De la proteína. A eso más o menos se le llama bueno, es el modelado farmacóforo. Bueno, se estudia más o menos se investiga la formación de estos ligandos. Luego tenemos la identificación de compuestos con actividad biológica, pues, que es lo que se hace mucho en la actualidad, ¿no? Entonces hay tesis donde se evalúa, pues, la actividad antibiótica del extracto de una planta contra, digamos, Staphylococcus aureus. Y podemos ver que en todos esos metabolitos o esos compuestos que se han extraído de esa planta, pues, eh, podemos obtenerlos mediante ¿no? Esto de aquí. O podemos obtener de todo un genoma, extraer todo el metaboloma, y del metaboloma, pues, extraer los metabolitos esenciales o algunos eh, esos metabolitos esenciales que pueden tener actividad inhibitoria. O sea, simplemente es obtener de de un organismo vivo, de un organismo vivo. Luego, análisis de núcleos base. El análisis de núcleo base más o menos es lo que usan los químicos. Lo que hacen primero, usan una molécula como núcleo, digamos este anillo de acá, ¿no? Un anillo en el cual va a tener diferentes, acá diferentes residuos, ¿no? Y las cuales van a ir cambiando, van a ir probando diferentes formas, las cuales pues estas diferentes formas pues van a usarlo en un privado, de las cuales pues van a escoger solamente las mejores, pero van a tener el mismo núcleo, o sea, todas esas drogas van a tener el mismo anillo, van a ser el mismo, pero solamente les van a cambiar estas acá, que más o menos es lo que hacen los químicos, ¿no? Luego, análisis quimioinformático de bibliotecas moleculares. Pues pasa que en la actualidad tenemos bastantes compuestos que están depositados en ¿no? Varias bases de datos, como por ejemplo PubChem, en la cual podemos encontrar distintos compuestos. Bueno, espacio químico, minería de datos, que es casi lo mismo. Lo de aquí es buscar varias moléculas, las cuales podrían tener actividad inhibitoria, las cuales se puede obtener pues, de esas bases de datos. Y bueno, es básicamente eso, ¿no? No huevo todo. Bueno, pasamos a lo que es la definición de virtual screening, que es lo que les he explicado, que consiste en filtrar diferentes compuestos, diferentes drogas. Normalmente se suele hacer de una base de datos, como les he dicho, o simplemente pues qué sé yo, de todo un metaboloma de una planta, por ejemplo, compuestos activos, qué sé yo, de una planta contra una proteína. Por ejemplo, no sé, podemos hacer el estudio de diferentes compuestos de, qué sé yo, de ajo, del ajo, que sabemos que tiene pues, ¿no? Hacer los extractos, es bueno para la gripe, es bueno para algunas infecciones y todo eso, porque más o menos tenemos sus compuestos y las cuales podemos ¿no? enfrentarlas contra, qué sé yo, la dihidrofolato reductasa de Staphylococcus aureus, las cuales de todas estas pues nos puede dar una molécula la cual pues puede acoplarse bien, ¿no? a nuestro target. Y bueno, eso es más o menos. ¿Qué es lo más conveniente de esto? Pues al utilizar un montón de compuestos, pues nos ayuda a, a disminuir, ¿no? El tiempo de ensayo, qué sé yo, si te pasas experimentalmente y has querido probar 100 compuestos, de manera de virtual screening, de esos los 100 compuestos, y de los cuales te va a dar un top 5. Un top 5. Esos top 5 pues te va a decir que estos tienen mejor afinidad con esa proteína. Y
De ese top 5 pues ya lo podrías usar para los ensayos clínicos o los ensayos experimentales. Ya en los ensayos experimentales pues ya evalúas si ese compuesto, obviamente previamente aislado ya, funciona, ¿no? Si realmente inhibe o no. Eh, pero bueno, pero para llegar hasta eso nos faltan algunos datos. Esto solamente es el virtual screening. Luego tenemos que pasar a lo que es el docking. Pero bueno, llegando a este punto. A ver, este es... vamos a ver esto. Ya. Bueno, este es el esquema de detección en el descubrimiento de fármacos. Digamos, tenemos una enfermedad bien. En este caso, pues, vamos a qué sé yo, una infección provocada eh, por ya, lo de ahorita, lo que es el coronavirus. Ya, ¿qué hacemos? Se busca las vías metabólicas, se evalúa del mismo virus, ¿no? Cuáles son sus estructuras y todo eso. Se obtiene una proteína diana. Creo que en la actualidad están trabajando con la proteína Spike, que es la proteína que hace reconocimiento con la célula, ¿no? La proteína Spike. O incluso una proteasa, ¿no? Que es la que están utilizando también para poder inhibir a este virus. ¿Qué es lo que actualmente se está haciendo en los estudios actuales? Obviamente que una vez obtenido esto, pues se tiene la proteína, la estructura en 3D. Esa estructura 3D, pues la podemos, uno, descargarlos de una base de datos como el que es el PDB, que es el Protein Data Bank, y al mismo tiempo, pues ya las llevamos a modelado, ¿no? Por los distintos métodos de modelado, sobre todo en modelado por homología, que les he explicado hace rato. Luego, pues, capaz, bueno, lo que están haciendo distintos grupos de investigación es utilizar diferentes librerías de compuestos, los cuales los están llevando a Virtual Screening. Ese Virtual Screening, que es, bueno, básicamente es esto. Y, bueno, pues usan distintas bases de datos, ¿no? Para poder, eh, ver si estas drogas pueden tener una afinidad con el receptor, ¿no? Con nuestra proteína diana. Luego, pues hay una parte que se llama la optimización de plomo, porque puede que dentro de estas proteínas que tú puedes sacar, que sea de una librería virtual o de compuestos metabólicos de cualquier planta, puede que estas puedan tener plomo. Entonces, se lleva una optimización de plomo o simplemente eliminar esas moléculas de plomo, esas moléculas tóxicas, para poder llevarlas de nuevo al cribado. Entonces, básicamente ese es el esquema para la detección o para descubrir nuevos fármacos, ¿no? De la forma más rápida, más fácil. Y bueno, pues aquí, como les decía, la búsqueda de base de datos, que es aquí el PubChem, en donde vamos a encontrar distintos, ¿no? Distintos compuestos. Eh, bueno, pues esta de acá por lo menos nos deja dibujar estructuras o nos deja subir algunas ideas de algunas estructuras o buscar, ¿no? Algunas otras drogas, incluso acá la tabla periódica. Uh, y bien, bueno, más o menos repasando, ¿no? Lo que hace rato decíamos acerca de los farmacólogos, que, bueno, haciendo la búsqueda en la base de datos, pues, a ver, nosotros tenemos una molécula aquí y otra molécula acá, ¿no? Digamos que este de acá es un carbono y este de acá es un oxígeno, ¿ya? Entonces, estos dos de acá son, como dije hace rato, pues, son los que van a hacer interacción con con algún aminoácido. Pero, ¿qué pasa? Que si yo tengo otra droga muy similar, yo quiero encontrar, pues, ¿no? Drogas muy similares a esto. Entonces, acá nos dicen, ¿no? La tolerancia para usarse para permitir más, la distancia de ese entre los fármacos debe ser entre 5 a 6. O sea, de otro color. Entonces, la otra droga, que debería ser similar, pues capaz que no tiene, ¿no? La misma distancia, el mismo ángulo, capaz que su ángulo es menos, capaz que esta de acá puede ser iguales, pero esta de acá no, esta de acá puede ser un poquito más desviada. Entonces, lo que nos dice acá es que la distancia entre los dos farmacóforos puede ser entre 4.5 a 6 ounces, que es la distancia, ¿no? Lo que sí que es mayor, pues esa droga no nos va a servir. Pero más o menos eso
la forma de búsqueda que se tiene, ¿no? Para buscar otros ligandos o fármacos o bueno, otras drogas. Y bueno, eh, pasando al siguiente campo, bueno, ahora, después de haber hablado de ahorita de screening, que sabemos que es este, el uso de una cantidad de bases de datos contra una sola proteína, ¿no? En el docking proteína ligando, pues solamente usamos un ligando. Es decir, digamos que si de nuestro virtual screening, acá ya hacemos, ¿no?, una mejora. Digamos, en nuestro virtual screening hemos usado unos 1000 compuestos. De los 1000 compuestos hemos tenido unos 10 compuestos que han salido bien, ¿no? Que han salido, que han tenido mejor afinidad con el receptor. Usamos cada uno. Cada uno le ponemos para el docking, le hacemos su docking, en la cual que nos va a mostrar esto, nos va a mostrar las diferentes conformaciones que va a tener esta droga para unirse a este receptor. Es decir, puede ser, pues, como acá dice, ¿no?, el screening, la síntesis, todo esto, se une con esta proteína y acá, al momento de unirse, pues va a tener distintos, va a moverse, va a tener diferentes poses. Capaz que en esa zona, pues, va a estar así, o puede que estar más, más alargado, puede estar más adentro. Entonces, con el docking proteína ligando vamos a evaluar esas cosas. Y bueno, acá más o menos qué es lo que se va a evaluar. Se va a evaluar la energía de unión, la energía de binding, ¿no? El binding energy que vamos a poder ver, ¿no?, en, en esto. Y bueno, así, ¿no? Entonces, básicamente en esto, pues lo que vamos a hacer es evaluar dos tipos de algoritmos, ¿no?, que es lo que va a usar para hacer ese docking, que es el algoritmo de búsqueda y el algoritmo de scoring o función de scoring o la función de puntuación que puede tener. El algoritmo de búsqueda que lo que va a hacer es buscar las diferentes conformaciones, como decía, ¿no?, las diferentes poses que va a tener esta droga. Y la función de scoring que nos va a decir más o menos cuál va a ser las mejores puntuaciones que va a tener y que va a tener esta droga. O sea, cosa que voy a ir explicándolo más adelante, ¿no? Bueno, los espacios de búsqueda. Bueno, este algoritmo este espacio de búsqueda, lo que se usa o está basado en la complementariedad de formas. Por ejemplo, bueno, ¿cómo explicarles? Es como la forma de una cerradura y una llave, ¿no? La llave vendría a ser el ligando y la cerradura vendría a ser la proteína, como estos espacios de aquí, ¿no? Nuestro ligando como llave y la proteína como la cerradura. Pero ¿qué pasa? Que nuestra proteína aquí está en forma rígida, o sea que cuando lo modelamos, nuestra proteína no se va a mover, la que se va a mover va a ser nuestro ligando, va a ser de esta forma flexible y va a estar moviéndose en diferentes formas, ¿no? Va a buscar las diferentes conformaciones. Pero para esto, debemos usar una caja o una especie de malla que es esta de acá, voy a poner de otro color, una malla, una caja como esta. Y bueno, la caja más o menos nosotros la ubicamos en una zona que ya pues es conocida, porque cada proteína, o sea, no vamos a poner en cualquier lugar, ¿no? Las proteínas suelen tener pues un sitio activo, sitios crípticos o sitios alostéricos, las cuales pues las podemos, bueno, podemos ver eso y allí prediciéndola con ayuda de servidores para buscar los sitios activos o buscando los papers, ¿no? Algunos papers indican cuáles son los residuos que están involucrados en el sitio activo. Entonces, al encontrar esos sitios activos o esos residuos, pues le ponemos una caja, lo encerramos así
y dentro de esa caja va a estar el ligando o la droga, en el cual no se va a mover de ese lado. Entonces, allí es donde va a encontrar diferentes conformaciones, diferentes formas de unión. Ahora, depende mucho del tamaño de esta caja. Si la caja va a ser más grande, el tiempo de cómputo, el tiempo de análisis va a ser mucho más grande. Y si el tamaño de caja también es demasiado pequeño, pues los errores los podrían ser erróneos, porque el ligando no ha buscado, pues, ¿no? En toda la zona, en todos los residuos, no ha hecho las interacciones. ¿Qué es más o menos las cosas que se toman en cuenta en este tipo de evaluación? O bueno, bueno, en esto, ¿no? Eh, bueno, pasamos a lo siguiente, que es aquí lo que sí es la evaluación del espacio conformacional de los ligandos. A ver, tengo de colorcito. Bueno, eh, explorando, bueno, la exploración de estos espacios conformacionales, en estos casos se usa, bueno, solemos usar lo que son los algoritmos genéticos, que, bueno, más o menos hace que la población del ligando evolucione en el tiempo. O sea, evoluciona, hay mezcla, hay un crossover de parámetros que permiten, ¿no? Que permite que pueda evolucionar el ligando. Hay otro método que se usa, bueno, que se usaba inicialmente con el Autodoc, que son el método de Monte Carlo o simulación de anillamiento, que más o menos son calculaciones de manera estadística. Luego tenemos ¿no? El flex, que más o menos lo que es una construcción incrementada, o sea, que empieza desde un 1, 2, 3, y empieza a evaluar de esa forma. Bueno, lo práctica de un algoritmo genético, lo que hace pues es que las evaluaciones se dan de manera estocástica. ¿Qué quiero decir? Que al momento, digamos, si quiero correr el docking, este docking pues qué sé yo, este docking me puede dar un resultado, qué sé yo, de -10, ¿no? Un mejor espacio conformacional en un inicio, -10 punto tantos, digamos, ¿no? De su energía de unión. Pero qué tal si ese docking lo vuelvo a correr más tarde, mañana o la próxima semana, con los mismos parámetros. Lo que hace este algoritmo genético simplemente es eh, hacer la misma, eso de evolución, haciendo que el resultado no sea el mismo, puede que me salga -9, menos tantos, ya. Entonces, eso es más o menos la forma como trabaja, ¿no? Este docking, dándonos esas puntuaciones. Pero bueno, si yo quiero que mis resultados me salgan iguales que el anterior, que sé yo, digamos, ¿no? El profesor me dice que era, cómo he sacado estos resultados, de que va a querer lo mismo, entonces voy a tener que anotar esto, pues, suele tener casi todos estos programas, suelen tener una semilla, cuando se trabajan con algoritmo genético, que se llama el random set, el cual te da un número, un código, eh, el cual pues con ese código vas a tener que volver a correr para que te salga el mismo resultado. Pero de todos modos, haciendo todos estos trabajos de aquí, pues simplemente te va a dar una mejor unión, una mejor energía de unión, ¿no? Según, digamos, en un virtual screening, a mí me salía la unión de esa droga, la energía de unión de esa droga me salía -9. Con un docking, pues esa energía de unión suele mejorar 9.3, digamos, bueno, 10.3. Esa es la diferencia. Y pues lo que hace el virtual screening, pues solamente me da, ¿no? Tiene una interacción tal. Pero con el docking, al estudiar diferentes espacios conformacionales, pues evalúa mejor, ¿no? La energía de unión y me va a dar pues estos datos. Ah, y bueno, a ver, vamos a menos pasar un repaso de lo que hemos estado haciendo como ejemplo. Bueno, uno de estos ejemplos aquí, por ejemplo, este de acá no es un trabajo que se ha hecho con lo que es ¿no? La proteasa del coronavirus. Acá la identificación de un potente, bueno, de la proteasa de inhibidores de polifenoles naturales, ¿no? Una estrategia química, por ejemplo, acá lo que se ha hecho es extraer una librería
varios polifenoles de estas frutas, ¿no? Menta, de estas moras y macana y esta naranja, de los cuales se han obtenido estas drogas de acá en un virtual screening. Estas acá han sido, bueno, las mejores, las cuales se han llevado a un docking molecular. En un docking molecular, pues, al tener una mejor energía de unión, pues acá es donde se identifica, ¿no? Con un potente hit. Cuando trabajamos con un docking o autodoc, su forma o sus algoritmos, los algoritmos de puntuación te da un resultado -9, menos tantos. Acá te da un menos 100, pero es similar. Cada software para hacerlo aquí tiene su propia metodología, pero simplemente es la misma. Y como vemos aquí, pues, las diferentes conformaciones que tiene estos ligandos, ¿no? Los cuales pueden tener la unión con esa proteína, en este caso la proteasa coronavirus, el cual, pues, podemos inferir, ¿no? Que estas moléculas de acá se podrían usar como fármaco contra esta proteína. Bueno, ahora pasamos a lo que es dinámica. O sea, después de haber hecho el virtual screening, al obtener de nuestro compuesto de, qué sé yo, de 1 millón de compuestos, vamos a obtener un top de 5. De esos 5 compuestos, pues vamos a tener, hacer el docking, ¿no? El docking del mejor compuesto, de la mejor pose, se tiene que hacer una evaluación para ver si esa molécula se puede mantener en el tiempo, se puede mantener estable con la proteína. Eh, entonces, para ello se le hace un estudio de dinámica molecular. Voy a borrar esto. Okay, ahí está. Bueno, los estudios de dinámica molecular pues van en diferentes niveles, ¿no? Empiezan desde los niveles cuánticos, con mecánica cuántica, el estudio de todos los átomos, que es lo que nosotros vamos a hacer, es el estudio de molecular dinámica, el nivel de coarse grain, o de grano grueso, y los demás, ¿no? Los demás métodos que, bueno, pues ya se usan ya el proceso computacional mucho más potente. Bueno, básicamente lo que se hace con una dinámica molecular es el momento de preparar la proteína con el ligando ya puesto. Entonces se construye pues, un área en donde la proteína va a estar dentro, o sea, el área de simulación, en la cual pues, eh, vamos a agregar todo lo que debería tener una proteína para que estén, o sea, simularle todo el espacio, todo el ambiente que debe tener, ¿no? Debe tener agua, debe tener algunos iones, como si estuviese, ¿no? Dentro de la célula. Y el cual, pues, se va a llevar a simulación en supercomputadoras, ¿ya? Ya, pues, y sus análisis, vamos a ver el análisis en bueno, el tiempo, ¿no? Desde que va evolucionando, se va adaptando, va equilibrándose, y vamos a evaluar si esa proteína, si es que tiene muchos movimientos, pues esa proteína no es estable, pero si en el RMSD vemos que el RMSD va yendo más uniforme, entonces eso quiere decir que la droga sí puede estar estable con esa proteína, entonces sí se puede usar para métodos experimentales, que más o menos es, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Bueno, sí, el algoritmo de la dinámica, más o menos lo que hace es, vamos a ver esto aquí, ya. Lo que hace al inicio es primero le agrega las coordenadas a todos los átomos, regula la medición, la velocidad inicial, la constante de Boltzmann, la distribución, y eso todo previo a la continuidad del esto, antes de correr la dinámica molecular. Para luego calcular las fuerzas, calcular toda la fuerza total para cada partícula. Para luego solvatar la ecuación, que integra las ecuaciones de Newton y movimiento para cada molécula usando esta fórmula, ¿no? Entonces, luego de eso, pues lo que haces es agregarle movimiento a cada partícula donde asigna las coordenadas y velocidades para cada partícula utilizando estas ecuaciones.
Y luego, pues, ya finalizando, empieza a darnos nuestro output, ¿no? Que es un archivo en donde vamos a tener todas las coordenadas. Pero en caso de que no haya terminado, digamos que lo hemos hecho para unos 200 nanosegundos, entonces, esto de los nanosegundos pues, puede tener distintos pasos de integración. Entonces, hasta que pueda terminar esos pasos de integración, pues va a seguir haciendo todo ese loop. Va a seguir trabajando hasta poder tener, hasta que haya finalizado y tener nuestro archivo, nuestra trayectoria, y al final poder analizarlo de esta forma, ¿no? Un cuadro de RMSD, y lo cual, como les explicaba hace rato, pues evaluamos desde el momento de inicio de conversación y vemos la continuidad que tiene, ¿no? esa proteína durante el tiempo. En este caso, pues a los 20 nanosegundos, hasta los 20 nanosegundos se mantiene estable y luego empieza a cambiar, ¿no? Pero de todos modos, los cambios que tiene acá, la desviación estándar, no es tan alta, pues en algunos casos suele ser tan alta. Para este caso podemos decir que la proteína sí es estable y sí se puede usar para un test experimental. Y bueno, esa es más o menos la ruta de cómo se busca desde un fármaco X o algún metabolito esencial de alguna planta hasta llevarla hasta la dinámica. Una vez que tengamos los resultados de la dinámica, si los resultados son más favorables, a ese fármaco se podría sintetizar y usar en métodos experimentales. Bueno, eso es más o menos de forma muy bueno, resumida, porque en realidad los temas son bastante amplios, eh, y al cual pues cada paso tiene su propia explicación, ¿no? Cada paso tiene como vemos acá, ¿no? Estas fórmulas de acá eh, son distintos talos. Entonces, en resumen es esto. Bueno, gracias. Gracias por su atención.